En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, estamos llegando al momento crucial de la comprensión, del conocimiento, de la reparación completa que nuestro Señor Jesucristo nos pide en el libro de cielo. Que no es otro, hermanos, que dar vida a la divina voluntad en nosotros, a vivir en la divina voluntad. Para ello, hermanos, veremos, entre otros, las fases por las que pasó Luisa Picarreta, que son las mismas por las que nosotros vamos pasando. La primera fase como alma víctima. La segunda, nuestro Señor nos va prestando su voluntad poco a poco para hacer unos actos en la divina voluntad. Luego se aparta, después vuelve a concurrir con nosotros hasta irnos acostumbrando a ese proceso, a enseñarnos a obrar con su voluntad. Es lo que él llama la fase de hacer el trabajo que hacía en su humanidad. Ya en la última fase, hermanos, cuando el alma está totalmente donada, entregada a la divinidad, es cuando nos encomiendan el trabajo de esta divina voluntad. Y aquí, hermanos, se produce esta reparación completa. Para ello, hermanos, como nos irá mostrando el doctor Tomasini y los presbíteros a lo largo de estas últimas enseñanzas, el alma ha de ir aniquilándose gradualmente, vaciándose de todo lo que no es Jesús, de todos los apegos. Para llegar, hermanos, a esta profundización de la vida en la divina voluntad, veremos también el día de hoy lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a la sierva de Dios acerca de lo que es la voluntad. Entre otros, en el libro de cielo 32, párrafo 24:4, en el que le dice que la voluntad es el motor, lo que mueve todos los atributos del ser. Y también, entre otros, en el libro 13:22, en el que le dice que la voluntad es el almacén donde se van guardando todos los actos del ser. Por ello, hermanos, cuando nos unimos a la voluntad de Dios, a su voluntad divina, encontramos todo.
todo se encuentra en la divina voluntad, la generación del Verbo, la del Espíritu Santo y como consecuencia, hermanos, la de la creación. Veremos, hermanos, que todos esos actos guardados en la divina voluntad son acto único, no han pasado, no pasarán, están en acto presente. Los tenemos a disposición continuamente en la divina voluntad. Conoceremos también, hermanos, en esta plática la diferencia entre el significado del querer divino o acto único de Dios, la voluntad, que ya vimos que son el motor y el almacén de los actos. Que el querer, hermanos, es el acto y que el fiat es el hacedor de los actos. Veremos cómo Dios crea todo por medio de su palabra, ese fiat lux, ese hágase la luz. El fiat es el hacedor, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno. Por tanto, hermanos, el Padre decide, el Hijo ejecuta, el Hijo es el hacedor y el Espíritu Santo une la acción del Padre, su potencia, su divinidad, lo que le comunica al Hijo para que éste lo lleve a cabo. Y lo lleva a cabo por medio de su palabra. Cuando el Hijo corresponde, se lleva a cabo el amor en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que tiene como función comunicar lo que tiene de la primera persona y de la segunda. Veremos, hermanos, cómo la acción del Espíritu Santo es comunicar todo lo que la divinidad es. Doctor Tomasini, muchas gracias de nuevo por este privilegio que nuestro Señor nos concede a través de usted y de nuestros queridos padres Osvaldo, Pietro, Ángel, Silvio. Sí, Padre Ángel, perdón. Sí, entonces vamos a ver, en el volumen 11, no es el número 6 o el 2, hay un momento que Luisa le pregunta al Señor si ya le da la voluntad divina como vida. Y Jesús le dice que sí, que se la da. O sea que parece que ya en ese momento, el volumen 11 es cuando ya Jesús le confirma que se la ha dado. Y luego da una señal que es que los efectos de los actos de los demás en nosotros los recibe Él. Y nosotros entonces no nos damos cuenta, o sea, como que nos afecta menos porque lo ha recibido el Señor. Entonces aquí es decir, creer que Jesús ya lo ha dicho. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber en qué momento nos da esa divina voluntad como vida propia, como vida en nosotros? ¿No? Bueno, en primer lugar, Luisa pasa por varias etapas. La primera etapa, Jesús la pone como alma víctima. O sea, como alma víctima, las que hemos conocido. Sí. Sufrir toda la parte exterior de los dolores y los sufrimientos de Jesús. Llega un momento en que le dice que ya como alma víctima ya terminó, que ahora le va a dar un trabajo diferente,
Dice, te voy a dar el trabajo de hacer lo que hacía mi humanidad en mi voluntad. ¿Qué hacía la humanidad de Jesús en la divina voluntad? Bueno, todo lo unía, todo lo ofrecía y todo lo extendía a toda la familia humana en todo lo que él hacía. Pensamientos, palabras, acciones, pasos, todo. Y un tiempo después le vuelve a cambiar el oficio y le dice, ahora te voy a dar un oficio más grande todavía. Vas a hacer el oficio que hacía mi voluntad en mi humanidad. Ahora le da el oficio de la divina voluntad. ¿Sí? Ya. Es el que es le da la inmensidad, le da la omnividencia, le da la omnipotencia, o sea, le da todo lo que es la divinidad y eso lo va a poner ahora en sus actos. Ya. Parecería lo mismo, pero es diferente. En una es la humanidad uniéndose a la divina voluntad y en la otra es la divina voluntad tomándolo de la humanidad para llevarlo y ponerlo a beneficio de todos, pero con la potencia de la divina voluntad. Por eso es que el alma, cuando ya vive en esta divina voluntad, tiene la capacidad de poder extender en todo lo que ella hizo en la humanidad de Jesús. Y ahora es nuestro. Ya no es de Jesús ni es mío, es Sí. nuestro. En la etapa entonces en la que la humanidad pone su humanidad en la divina voluntad, ¿no sería hacer la voluntad de Dios? No, porque el cumplir la voluntad de Dios es la parte exterior, la parte del siervo. Un siervo que obedece las órdenes de su amo. Esa es cumplir la voluntad de Dios. Así es como hemos vivido hasta ahora. Sí, exacto. Ahora, el poner las acciones en la divina voluntad ya es ponerla, unirla voluntariamente sabiendo todo lo que se va a realizar. ¿Sí? Que Sí. es diferente. Entonces, no es cumplir, sino es vivir en la divina voluntad. Y la última etapa es nos dota con todo lo que es ella, para que ahora la criatura lo pueda llevar a cabo desde ella. Esto, por ejemplo, Jesús, que decía que él también ponía de tal manera la voluntad que era el Padre quien actuaba con la voluntad divina en los actos que iba haciendo, de tal manera que el Señor como que dejaba que actuara su Padre a través de él. O sea, la divina voluntad, pero como el Padre en cuanto a acción del Padre, aunque sean las tres personas, ¿no? Sí, eso el Señor, por lo tanto, iba actuando, pero dejando actuar al Padre, al Padre en lo que él iba haciendo en su humanidad. Pero bueno, es la potencia del Padre que actuaba. No sé si eso también se puede entender como, así como nosotros tenemos que dejar actuar la voluntad divina, el dejaba actuar la voluntad divina del Padre. O sea, como concurriendo el Padre a hacer eso. ¿Sí? Los tres concurren. Sí. Es que aquí está la confusión. Una confusión que, bueno, no se podía aclarar hasta ahora con los escritos de Luisa. O sea, una confusión en que estamos pensando en tres personas, pero las estamos homologando a como somos nosotros. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahorita aquí somos 6, 7 personas las que estamos en esta transmisión. Bueno, yo pregunto, ¿cómo podríamos concurrir los 7 en las acciones de todos? Me resulta imposible pensar que yo puedo concurrir en las acciones de usted que está en otro lugar. Y usted no podría concurrir a mis acciones que yo estoy haciendo aquí.
porque tenemos diferente voluntad, diferente vida. Pero si nuestra voluntad fuera la misma, no importa que usted estuviera en China y yo aquí, estaríamos haciendo lo mismo. Lo que usted hiciera en China se está repercutiendo en mí en México. Y al revés, lo que yo hago en México se estaría repitiendo en China en usted, porque es la misma voluntad. Y para eso tenemos que recordar la definición que Jesús da de la voluntad. Primero, la voluntad es el motor, es lo que mueve todos los atributos del ser. Y segundo, dice, la voluntad es como un almacén, como una caja donde se van guardando todos los actos del ser. Si usted y yo tenemos la misma voluntad, los actos de usted se guardan en esa voluntad, pero esa voluntad es la mía. Por lo tanto, lo que usted guardó en esa voluntad lo tengo yo como propiedad. Yo concurrí con usted. Y lo que yo hice se guardó en esa voluntad y ahora esa voluntad está en los 7 que estamos aquí. Por lo tanto, los 7 están concurriendo conmigo. No, porque también hay otra cosa, no sé, como hay dos acciones ad intra, estas acciones son ad extra, por lo tanto están fuera de la intimidad divina, pero es la propia voluntad que actúa desde fuera. Y ahí es donde se guardan todas las cosas, porque no es, si desde toda la eternidad es el acto único, está como acto único, pero no todavía en el ad extra. Cuando ya ha salido ad extra es cuando ya ahí todos los actos que se han hecho ad extra se guardan en esa voluntad, en su acción ad extra. No sé si también es así o no. Pero también los ad intra. También. Claro, es la voluntad divina. Y Sí. los actos, la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo son actos divinos que están guardados en la divina voluntad. Exacto. Por eso es que es un acto único y todo en acto. Nunca han pasado. Están ahí en la divina voluntad a disposición de ellos mismos. Yo lo entiendo de una manera más sencilla, aunque es complicado, digo yo, porque en el tema de la voluntad es el querer, ¿no? Me refiero de la voluntad humana. Mi querer, el querer humano es egoísta, se puede decir, ¿no? Interesado. Querer vivir en la divina voluntad es yo entiendo ahora la palabra, porque usa mucho la palabra aniquilarse. Me sonaba un poco fuerte a mí la palabra aniquilar. Mi alma queda aniquilada, dice ella, ¿no? Entonces, yo decía, ¿por qué dice aniquilar? Como que se desapareciera. Si no es la forma que ella siente al querer ser la voluntad de Dios, ¿no? Prácticamente es como dice San Pablo, no vivo yo, sino Cristo quien vive en mí. En el sentido de que la divina voluntad, vivir en la divina voluntad significa eso, que en cada momento ser consciente de que hay que obrar con el querer de Dios, y eso no es fácil, ¿no? No es fácil tener esa conciencia en todo lo que hacemos, cuando visitamos a los enfermos, cuando vamos a predicar, cuando celebramos la misa, cuando voy caminando por la calle, cuando estoy comiendo, pero entre más seamos conscientes, creo que se va experimentando mejor, pero es un aniquilarse cotidianamente, ¿no? Porque siempre tendemos a dispersarnos y entonces lo entiendo así, o sea, que en el querer, en el desear, está, creo yo, de una manera sencilla hablo, el buscar vivir en la divina voluntad, ¿no? Porque si entramos a destra, a dintra, me parece a mí que nos complicamos, ¿no? Si no, Sí. está en el querer, ¿no? En la voluntad. Yo tengo como completar lo que estaba diciendo Padre Osvaldo con la pregunta. La diferencia entre la mística cristiana y la mística budista ha sido siempre esta.
Mentre la mística budista la persona se aniquila, è una gota che entra nell'oceano e desaparece completamente, queda solo l'oceano. In cambio la mística cristiana siempre el individuo queda, está en Dios, pero queda, no es aniquilado totalmente. Yo sé que esto, yo lo estoy leyendo mucho en los escritos de Luisa y se ve como esto, como que estoy entrando en Dios, en él, pero se queda Luisa, o sea, no es que desaparece Luisa, el nombre se queda, no es un... No. Sí, pero hay algo que debemos como puntualizar mucho. Lo primero, una cosa es voluntad y otra cosa es querer. Para poder entender a Luisa, hay 3 palabras que son aparentemente que las usa indistintamente. Voluntad, querer y fiat. La voluntad, él la define como el motor y el almacén en donde se guardan todos los actos. El querer es el acto. El querer es el acto. Entonces, cuando hablamos del querer divino, estamos hablando del acto único de Dios, que encierra generación del Verbo, procedencia del Espíritu Santo y todo lo que eso trae en el exterior, que es la creación. Cuando hablamos del querer humano, estamos hablando de los actos. ¿Sí? Mi acto forma parte de mi querer. No es lo que yo quiero, no es un acto volitivo, de decir yo quiero esto, sino es la acción. Entonces, querer es el acto. Y el fiat es el hacedor de esos actos. Fiat quiere decir hágase, es la palabra de Dios, que es un verbo, o sea, el verbo de hacer es una acción. Y ese verbo es la segunda persona de la Trinidad. Cuando Dios crea todo por medio de su palabra, fiat lux, hágase la luz, fiat, hágase. Entonces, el fiat es el hacedor, que lo podríamos poner como el verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, o como Jesús, y es el verbo eterno encarnado. Entonces, el Padre es el que decide crear, digamos así. El Hijo es el que ejecuta. Así es. ¿Santo qué función tiene? ¿Los qué? ¿Qué función tiene el Espíritu Santo? O sea, el Dios Padre creador, Dios Hijo el que lo ejecuta. Y el Espíritu Santo es el que mantiene después. Es el que une la acción del Padre, el querer del Padre, o sea, ahora sí que el deseo del Padre, la potencia del Padre, la divinidad del Padre, que se lo comunica todo al Hijo para que el Hijo lo lleve a cabo por medio de su palabra. Y cuando el Hijo responde, cuando el Hijo corresponde, entonces es cuando se forma el amor. El amor debe estar formado por el dar y el ser correspondido. Y por eso es la tercera persona, porque ahí formado el amor, ahora el amor tiene que amar. Y amar es dar lo que tiene, comunicar lo que tiene. Y el Espíritu Santo, su acción es comunicar todo lo que la divinidad es, pero a las criaturas. Y a la primera criatura que se lo comunica es a la humanidad del Verbo eterno. Entonces, lo que pone el Espíritu Santo es el amor de los dos, del Padre y el Hijo, lo pone comunicándolo a las criaturas. Así es. O sea, el Hijo ejecuta, aceptando la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo, esos dos actos, esas dos acciones en amor, que es el que a toda la creación, que por eso en la creación está el amor de Dios, está ahí presente. Perfecto. El nosotros, el Espíritu Santo, el nosotros de Dios. Uno el yo, uno el tú, el otro el nosotros. Así es. Sí. Bueno, entonces, si ya tenemos estas 3 palabras,
Ahora, cuando hablamos de aniquilar, porque ese es el punto, y sí se oye fuertísimo cuando decimos es que tengo que llegar a la nada. No, tenemos que llegar al todo. Y por eso lo primero que hicimos fue hablar de Adán, para entender la gran diferencia del hombre creado por Dios con lo que nosotros somos. Entonces, nosotros perdimos total y absolutamente todo lo que nos hacía semejantes a Jesús, todo lo que nos hacía ser hombres, seres humanos. Lo perdimos, por lo tanto nos quedamos como animales racionales, una especie superior a los animales que conocemos, pero a final de cuentas animales. Esa vida animal no me corresponde, no es lo que yo debería de ser, y es lo que hemos ido creciendo continuamente a través de toda nuestra vida. Cuando llega Jesús a este mundo, ahora Él nos redime y nos da participación en la vida divina a través de la gracia. Por eso perdona parte del pecado original. Y digo que perdona parte porque nos reintegra esa germen de vida divina, pero no nos reintegra el motor para hacer crecer esa vida divina. Porque una vida divina debe crecer con actos divinos, no con actos humanos. Por lo tanto, estamos todavía ahorita, en este momento, todavía no estamos teniendo la igualdad con la humanidad que Dios quiso crear, que es vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina, a semejanza de su Hijo Jesucristo. Si no tenemos... Sí. Disculpe, le entiendo lo que dice, pero en cuanto a los escritos de Luisa que menciona eso, pero no va con lo que, porque como es Jesús el verdadero Dios, verdadero hombre, es perfecto su redención. Aunque hay frases, ¿verdad?, de San Pablo que menciona, ya lo hemos dicho aquí, decir así que no fue, nos da en parte la vida divina, suena un poco fuerte, en el sentido que Jesús nos redimió a todos, ¿no? Sí, pero nada más redime lo que asume, Padre. Ya, claro. San Atanasio nos dice que se redime lo que se asume. Uh-huh. Y Jesús no asumió no fuimos engendrados. Él no pasó por las primeras etapas del ser humano. Él entra en la etapa de feto. Por lo tanto, de feto. 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 Luisa. O sea, Luisa nos dice, ¿mandé? No fue embrión, digo, lo que quieres. Exacto, no fue huevo, no fue embrión, sino entró ya cuando su humanidad estaba perfectamente formada, muy pequeña, pero ya con los miembros perfectamente formados. Eso es etapa de feto. Bueno, visto desde el punto de vista ginecológico. ¿Sí? Y eso es en algún momento. ¿Mandé? Si se lo dice al momento, porque esto es muy gordo, esta afirmación, de que no ha tenido toda la primera parte. Bueno, es que eso lo dice San Atanasio, no es Luisa. San Atanasio dice que solamente se redime lo que se asume. Y Jesús no asumió esa parte. Por eso es que el pecado original, o sea, se perdona en parte. No nos quitaron el fomex, no nos quitaron esa parte que nos lleva al mal, esa concupiscencia. No quedó aplastada, cosa que Adán no tenía. A ver, es que Cristo estuvo los 9 meses dentro del seno de María.
Entonces, si el feto es después de 2 meses o 1 mes, ¿qué pasó en ese intervalo? No, O sea, eso no me lo pregunte, padre. O sea, Jesús lo dice muy claro. Jesús dice que el Espíritu, cuando María dio su sí, el hágase en mí, el Espíritu Santo entró en su vientre y con 5 gotas de su sangre formó la humanidad de su humanidad. Y dice, y cuando esa humanidad pequeñísima como una avellana estuvo formada y con los miembros perfectamente formados, en ese momento Él se encarnó. Entonces, Él se encarna en el momento que esa humanidad está totalmente formada. Por lo tanto, no pasó por las primeras etapas de nosotros. bueno, esto empalma también con lo que dice Tomás. Con respecto a lo dice que... Perdón, pero no se escucha bien, Pedro. No se escucha. Escucha, a ver. Esos son los volúmenes, ¿no? Los volúmenes. No es volumen. No puedo No hay volumen. pero No se escucha, padre. Bueno, doctor, eso está en los volúmenes, lo que usted dice está en los volúmenes, ¿no? Sí, así es. Claro. O sea, yo creo que es muy difícil hablar, por ejemplo, lo que decía el padre Pietro ahorita, bueno, en los otros 2 meses, o sea, no, fue el padre Ángel, ¿no? Padre Ángel, escucha, ¿no? sí. Que dice 2 meses, 7 meses nada más. Son- Yo creo que aquí hay que utilizar prácticamente la fe. O sea, Jesús me dice esto, no habría ningún problema con que el embarazo de María fuera un embarazo normal. Y muy bien pudo haber pasado 9 meses que no estaba en una formación, sino simplemente en un desarrollo. Pasa No que sé. todo... Qué pena que no... Santo Tomás decía que el alma, o sea, la persona, a los 2 o 3 a los meses del haber sido fecundado. Se infundía eso después, que no puede ser, porque entonces eso ya... Ahí no está Jesús. Sería... Santa Hildegarda dice lo mismo. ¿eh? Santa Hildegarda dice que el alma es infundida en el 2º mes. Pero entonces, Pero antes... espéreme tantito. Es que no es que sea que se crea el alma. El alma está creada en el momento que se forma el cuerpo. O sea, en el momento de la fecundación, en ese momento Dios crea el alma. Sí. Ya ese huevito, ese embrión ya tiene un alma. Pero esa alma se infunde en el ser más o menos al 2º mes. Y en María Valtorta dice algo semejante. Él está hablando de la vida, que es la vida, y dice que al principio de nuestra vida, no éramos diferentes del embrión que se está formando en el seno de una oveja que está ahí junto. Dice, en el principio no eran más que un embrión animal como el que está en esa oveja. La verdadera vida empieza cuando se infunde el alma, pero el alma ya está creada. Eso es doctrina de la Iglesia. Que Dios ¿A qué llama infundir? Infundir, crear e infundir. Creada es, ya está el alma y está el cuerpo. Infundir. Y infundirla es ya unirla, formarla. Informarla. Entonces lo que pasa es que, escucha, al principio la vida... Está mal su audio, Padre Ángel. Padre Ángel, no se escucha. Bueno, pues paciencia. Perdón, pero
Ahorita nos metimos en un terreno muy difícil. Bioética. Sí, es dificilísimo. En fin, Eso. Está el yo tema creo del que- aborto. Yo creo que mejor seguimos con lo de llegar a nuestra nada, ¿no? A deshacernos. Si tomamos en cuenta, vuelvo otra vez al mismo punto, si tomamos en cuenta la humanidad que Dios creó, que es vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina, eso es lo que nosotros debemos llegar a ser. Pero como no lo hemos tenido, no hemos sido creados así, y se nos dio la redención, se nos dio el injerto de esta vida divina, este germen de vida divina, pero no es una vida divina crecida, no es una vida divina ya totalmente formada. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad de hacerla crecer con la gracia que nos hará desarrollar las virtudes, pero no será una vida completa. Por lo tanto, lo que Jesús nos pide es renuncia a todo lo que no es mío, renuncia a lo que no es semejanza mía. Y en el momento que hayas renunciado a eso, en ese momento mi divina voluntad entrará en ti y pondrá en ti todo lo que se puso en el momento de la creación del ser humano. Y en ese momento el ser humano volverá a hacer lo mismo que Dios creó, pero individualizado. No quiere decir perderme, no quiere decir ya no ser yo. Ahora seré yo, pero con todo lo que Jesús nos dice que nos dotó en el momento de la creación. ¿Sí quedaría claro, Padre Pietro? Clarísimo. Entonces, no es renunciar a nuestra personalidad, a nuestra individualidad. No se trata de eso. Se trata de renunciar a lo que no somos. ¿Sí? Se trata de renunciar a lo que no somos. Todos estamos muy contentos con lo que hemos formado, con los logros que hemos realizado en nuestra vida y nos sentimos ufanos, nos ufanamos de lo que hemos logrado. Pero lo que hemos logrado es a costa de sacrificar la vida divina que deberíamos de tener. Salvador, esos estados por los que tiene que pasar Luisa, ese proceso del que comentábamos, esas fases por las que pasa ella, guardan relación directa con el grado de vaciamiento paulatino que va teniendo, Claro. que va pudiendo albergar, asumir a la divinidad en sí. Uh-huh. Así es. Al Y en ese principio proceso, principio es alma víctima, común y corriente, como cualquiera de las que ha habido hasta ahora. La segunda fase es como cuando Jesús nos dice que nos va prestando su voluntad poco a poco, nos la presta para hacer unos actos, luego nos la quita, luego nos la vuelve a prestar para irnos acostumbrando a obrar con su voluntad. Eso sería la fase de te voy a dar el trabajo que hacía mi humanidad en mi voluntad. O sea, ve aprendiendo a vivir en esto. Y cuando el alma ya está totalmente ensimismada, totalmente donada a esta divina voluntad, es cuando ahora le dan el trabajo de la divina voluntad. O sea, lo podríamos poner de esa manera, ¿no? Entonces la reparación, la criatura ya, cuando verdaderamente podemos llevar a cabo esa reparación como Jesús nos pide, ese ya en el grado de vaciamiento total. Así es. Y yo creo que esto debemos entenderlo urgentemente, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo.
O sea, Dios requiere de una reparación continua. El nombre que tú pusiste, perpetuo, perfecto, pero una verdadera reparación. Una reparación que llegue a poner a Dios en el punto de decir, ¿saben qué? Ahora sí, me están haciendo la fuerza suficiente para que yo ponga mi basta. Que Dios ponga su basta en este mundo y que ya no haya más problemas de lo que está viendo, que ya no haya ¿cómo decirlo? Todo este desquiciamiento que hay ahora, ¿no? Dice, las almas que viven en mi voluntad son las más inmediatas a mi humanidad. ¿Sí? Y ellas, como son las más inmediatas, pueden presentarse investidas de mi humanidad como si fuera otro yo delante de la divinidad y pueden desarmar la justicia divina y conseguir reescritos de perdón para las criaturas. Entonces, las criaturas viviendo en la divina voluntad viven en Jesús y Él vive en todos. Por lo tanto, ahora el alma vive en todos y hace reparaciones totales, perfectas a nombre de toda la familia humana, pero reparaciones divinas. Vamos a poner Juan Pérez, quien sea, no importa. O sea, es de lo peor, es un asesino, bueno, comete todos los pecados habidos y por haber. Pero ahora, tú, viviendo en la divina voluntad, tienes la posibilidad de extenderte en todos los actos de Juan Pérez y rehacerlos y presentárselos a Jesús y decirle, Señor, aquí está. Es lo mismo que hiciste tú. Ahora yo lo estoy haciendo con nuestra voluntad y te lo doy para reparación. Y eso es lo que va a aliviar a Jesús. Y eso ahora Jesús lo toma y lo presenta junto con lo de él, se lo presenta al Padre. Y entonces ahora tu reparación es una reparación total, completa, divina. ¿Sí? Y eso continuamente, nunca cesará, nunca, ni dormido, ni despierto, ni trabajando, ni entretenido en lo que sea, todos tus actos se convertirán en un acto único de reparación completa. Y eso es lo que no hemos entendido. Queremos poner actos de reparación separados. No, hay que insistir en que la reparación solamente se puede llevar a cabo cuando se vive en la divina voluntad. Si no, no es una reparación completa. Imagino, Salvador, que al igual que hay grados de vida en la divina voluntad, en función de ese vaciamiento que va obteniendo la criatura, y hasta el final no es vida divina, porque no hay un vaciamiento absoluto, por deducción podríamos decir que también la reparación va a ser proporcional a ese grado de vaciamiento que vamos obteniendo en cada una de estas fases. ¿Se podría interpretar así? Pues. Luego, la reparación completa, hasta que un alma no tiene ese vaciamiento total, ese aniquilamiento total, no se lleva a cabo. No es que yo me crea lo que estoy diciendo, estoy intentando expresar que ese proceso que sigue Luisa, en el que esa progresión, esa evolución en la vida, en la instauración en ella de la divina voluntad, es un proceso que se va gestando en la misma proporción de su vaciamiento. Así es. Entonces, en ese sentido, no hacemos vida hasta en tanto no llegamos al cuarto grado.
No haces vida continua. Continuo, sí. No haces Son vida actos. continua. Son actos divinos. Y en cada acto divino va la reparación completa. En cada O sea, acto. si nada más haces un acto en el día, bueno, en ese acto le llegó a él una reparación completa, divina. No continuó, pero en ese momento se la diste. Cuando Jesús le dice a Luisa que él suple, en esa suplencia no continúa esa reparación. Sí, pero no como tuya. Pero él obtiene, él obtiene reparación. Por eso, él se está reparando a sí mismo. Pero el punto, estamos hablando de lo que la criatura le puede ofrecer desde un punto de vista voluntario. En cuanto a los efectos que produce esa reducción de flagelos y ese recorte de los tiempos, a pesar de que la criatura vaya haciendo actos y se vayan produciendo reparaciones en cada acto, la parte de que la criatura no es consciente y que suple Jesús, está reparando Jesús sin mérito para la criatura, pero sí produce efectos esa reparación en esa reducción de flagelos. Pero esa es de él. Eso es lo que él hizo. Y él hizo no para él lo hizo para el Padre. Y ahora lo que él espera es que nosotros nos unamos para repararlo a él. Sí, pero en esa reparación que él hace al Padre, porque son sus reparaciones, se producen efectos también para reducir flagelos y acortar tiempos, ¿o no? ¿Qué te digo ahí si no sé? Definitivamente no sé. O sea, porque él habla de la reparación de la criatura. Y esa es reparación de él al Padre. Lo que sí es seguro que esa reparación que él sigue haciendo sigue contribuyendo a la redención, o sea, a la salvación. En fin, fue un tema un poco difícil.